Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias. Gracias por este tiempo, por este día, Señor. Gracias por este lugar, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, Padre de la gloria, por habernos traído. Gracias por la vida de todos mis hermanos, Señor, en la fe. De aquellos que vinieron y aquellos que no vinieron, de aquellos que están conectados y aquellos que han de recibir el mensaje, Señor. Yo bendigo la vida, Señor, de mis hermanos, de la familia en la fe, Señor. Te pido, maravilloso Rey de los cielos y de la tierra, Señor, que cada día, Señor, cada día sigas instruyéndonos en tu bendita palabra, en tu verdad, Señor. Necesitamos la verdad que es de vida eterna, Señor. Padre, en esta hora nos presentamos delante de ti, llevando todo sujeto a la obediencia a Cristo Jesús. Todos nuestros sentidos, Señor. Todo sujeto a la obediencia a Cristo Jesús, Señor. Que todo aquello que quiera levantarse en esta noche, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo sea dado, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te pido que tomes el control, Espíritu Santo, como siempre, Señor. No permitas, Señor, que se muevan emociones, Señor. No permitas, Padre mío, Señor, que hable el hombre, habla tú, Señor. Necesitamos escucharte a ti. Palabra de Dios y no palabra de hombre. Y por medio de esta bendita palabra nos fortalezca, Señor, en esta noche. Levante, Señor. Restaure, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Padre, vamos a leer tu bendita palabra con reverencia, con temor y con temor. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y con la dirección y la revelación de tu bendito Espíritu Santo. Toma el control, Señor, en esta hora, Señor. Toma el control, Señor. Hoy tomo la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, viva y eficaz. La palabra de Dios, más cortante que espada de doble filo, Señor. La palabra de Dios que penetra hasta partir el alma, el espíritu, la coyuntura, los tuétanos y los huesos. La palabra de Dios que derriba toda altivez, todo argumento, fundamento y razonamiento humano que se levanta en contra del conocimiento de Dios. La palabra de Dios con la que no pueden contender, porque se pueden levantar en contra de los hombres, pero no en contra de la palabra de Dios. Bendito y alabado seas, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu de Dios. Dispongámonos y buenas noches, nuevamente. Buenas noches. Gloria al Señor. Les bendigo, hermanos míos. Les bendigo. Le pido al Señor que reciban la palabra, que la recibamos en nuestro corazón. Es la palabra de Dios la que nos fortalece. Es la palabra de Dios que nos va a sostener en los momentos difíciles. Es esta palabra, iglesia, viva y eficaz. Viva porque esta palabra no es simplemente letra. Esta palabra, iglesia, es para que salgamos aquí caminando en ella, porque es la palabra, es el arma que nos está entregando el Señor para caminar en su verdad, en medio de una batalla espiritual que se llama la batalla de la fe. Es esta palabra la que aumenta nuestra fe. Y es en esta palabra que tenemos que caminar por fe y no por vista. Es por esta palabra, iglesia, que el justo vivirá. Es por la palabra de Dios que el justo vive. Amén. No es, iglesia, según la vida que nosotros hemos querido tener. Porque la palabra de Dios dice que hemos tenido nombre de que vivimos, pero hemos estado muertos en delitos y en pecados. Hasta que llega esta palabra y nos da vida. ¿Y cómo nos da la palabra vida? Cuando saca la luz o cuando confronta al pecador con el pecado, pero también lo lleva a la vida, a Cristo. Porque Él vino a darnos vida en abundancia, el pecado nos lleva a muerte. Y Cristo murió por nuestro pecado para darnos vida y vida eterna, iglesia. Es Cristo Jesús el que nos está llevando a vida eterna. Es esta bendita palabra, iglesia, el poder del Evangelio. Al Señor le plació que por el Evangelio, por la predicación, fuéramos salvos los que creyésemos en Él. Esta es la locura del Evangelio.
no son nuestras obras, es haber creído en Cristo Jesús. Por la obra del Espíritu Santo, el Espíritu de gracia que nos muestra Cristo Jesús. El Espíritu de gracia hace la obra completa. Ver nuestro pecado, confrontar nuestro pecado, porque la palabra nos muestra el pecado. Y cuando vemos el pecado, esa naturaleza pecaminosa, reconocemos que era necesario que Cristo viniese y padeciese. Y el pecado se remite. La obra completa de nuestro Señor, la obra redentora. Creer que vino en carne. Creer, iglesia, que Él fue a la cruz por nuestros pecados, que tuvo que venir en carne, porque es esta carne, esta naturaleza carnal y pecaminosa la que tiene que morir. Esta naturaleza, la carne. Y hoy vamos a entender esto. Le pido al Señor que abra el entendimiento de esta noche para poder comprender las Escrituras. Hoy, iglesia, que hay una batalla entre la carne y el espíritu. Y muchos dicen, es que me cuesta. ¿Por qué cuesta? Porque se ha alimentado la carne más que el espíritu. La batalla de la fe, iglesia, es caminar en esta verdad, esta palabra que es espíritu. Si nosotros obedecemos los deseos engañosos de la carne, nos va a llevar a caminar conforme a como caminar. Pero esta palabra nos lleva, la palabra que es espíritu, nos lleva a caminar y alinearnos conforme al Padre en el Espíritu. Y esta misma palabra que es espíritu es el poder de Dios para guardarnos y caminar conforme a la voluntad, no por nuestras fuerzas, sino por el poder de la palabra. Y esto es lo que tenemos que entender. Esta es la batalla que muchos tienen, iglesia, y no lo han podido entender. Si tú alimentas, si siembras en la carne, cosecharás corrupción. Porque recordemos que la simiente, la primera simiente es corruptible, nos va a llevar a corrupción, nos va a llevar a la malicia, nos va a llevar a la maldad, pecado. La carne ama el pecado. La carne, la palabra de Dios dice en Romanos 7 que no quiere ni puede obedecer. Por más que intentes en tus fuerzas obedecer en la carne al Señor, no vas a poder, iglesia. No puedes. Pablo se identifica y dice, hago lo que no quiero hacer, porque esta carne, si la alimentas, es la que sujeta el alma va a estar de acuerdo al alimento que tú des. Si la carne, lo que tú le das alimento, viene sujeta al alma y aún al espíritu, lo contamina y lo sujeta. Pero si tú alimentas el espíritu, iglesia, vas a sujetar esa carne. Amén. Y esto es lo que la iglesia, no es tiempo, iglesia, de caminar desenfrenadamente en la carne. No es tiempo, iglesia. Hay que vivir cada día como si fuera el último. Los días cada vez son más malos. El amor de la iglesia se está enfriando. Podemos entender que los que no conocen, pero es que, ¿sabes qué? Es que el amor de la iglesia se enfría. Es que se apaga, iglesia, como nos enseñaba el Señor ayer, esa salsa que es el amor de Dios en nosotros, porque nosotros no caminamos por nuestro propio amor, sino por el amor de Él que nos sostiene, y todo lo que hacemos lo hacemos por el amor de Él en nosotros, porque cuando lo hacemos por nuestra fuerza, por nuestro propio amor, se vuelve una carga pesada, y las obras son una carga pesada. Pero cuando tú tienes este encuentro con el Señor y avivas ese don que recibiste, porque el don de Dios es el Espíritu Santo, iglesia, si mantiene ardiendo tu corazón, tú no vas a hacer las obras, es el Espíritu en ti que te lleva a hacer las obras de Dios. Amén. Y esto es lo que está pasando con la iglesia en ese tiempo. Por eso cuesta congregarse, por eso cuesta orar, por eso cuesta adorar, por eso cuesta obedecer, iglesia, porque se apagó el don de Dios. Y el Señor, como decía ayer, como Pablo le dijo a Timoteo, aviva el don que hay dentro de ti. Así cuando te encontraste por primera vez con tu Señor, el Señor dice que se apaga. ¿Por qué? Porque caminan en la carne. Porque la carne tiene deseos engañosos. ¿Cómo así deseos engañosos? Los deseos que te hace sentir la carne son para momentos felices pasajeros, de un momento y ya. La carne te lleva a desobedecer a Dios.
Son deseos engañosos. La carne es insaciable. Y la carne te va a llevar a cometer una y otra vez. Cuando tú pecas, iglesia, cuando haces un pecado pequeño, ese pecado pequeño, supuestamente pequeño, le abre la puerta a uno más grande. Una pequeña mentira le abre las puertas a una mentira más grande. Porque esos son los deseos desenfrenados de la carne. Una sola grieta que encuentre el enemigo, iglesia, se vuelve luego una puerta grande. El Señor quiere que hablamos en esta noche para cuidar, iglesia, lo que Él nos ha dado. ¿Saben qué dice la palabra? Cuida el depósito. Aquí donde depositó el Señor el Espíritu Santo, cuida este depósito. Es aquí donde Él tiene que permanecer. El Espíritu no es para estar en un templo de 4 paredes. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y este depósito hay que cuidarlo, iglesia. Y de esto vamos a hablar en esta noche. Pero hoy vas a entender que cuando tú dices me cuesta, tienes que hacer un alto y mirar en qué estás sembrando, en la carne o en el espíritu. Por eso cuesta, iglesia. Vamos a leer tu palabra, Señor, en esta hora. Segunda de Corintios, capítulo 7. Capítulo 4, perdón. Y es renunciar a estos deseos engañosos de la carne. El Señor Jesús le dice a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer del agua y del Espíritu. Son 2 nacimientos, del agua y del Espíritu. Para nacer del Espíritu es necesario haber nacido primero del agua. ¿Qué es el nacimiento del agua? Muchos creen que nacen del agua porque se han bautizado, pero muchos no se bautizaron con la conciencia de que lo hacían por arrepentimiento, sino que lo hicieron por tradición, porque le dijeron bautícese. Lleva mucho tiempo en la iglesia. Resulta que el bautismo no es solamente nacer en agua, es la representación de lo que requiere. Arrepiéntanse y bautícense. Tiene que haber habido un arrepentimiento para poder haber un bautismo. Se había bautizado mucha gente sin arrepentimiento. ¿Cómo se arrepienten las personas? Una de las cosas que el Padre nos dijo es que nos iba a dar agua pura, agua limpia, que con esta agua nos iba a lavar. ¿De qué? Si nos creíamos que estábamos limpios. Cuando venimos a esta bendita palabra, nos damos cuenta, iglesia, que estábamos llenos de inmundicia. Y que es por el agua es el Espíritu Santo. La palabra que es Espíritu y viene a lavarnos de todo esto. Cuando es dada la palabra, dice, ¿cómo creerán si no les predican? ¿Cómo van a creer en Cristo? Es por creer en Cristo. Dice, todo el que cree en mí, de su interior correrán los ríos de agua de vida. Esta palabra, iglesia, es la que nos lava, iglesia. Entonces, cuando el Señor nos habla por primera vez, para los que nos arrepentimos por primera vez, dice la palabra que esta palabra nos confrontó con el pecado y nos llevó al arrepentimiento. Pero esta misma palabra nos tiene que hablar de Cristo. Arrepentirnos, ¿por qué? Pues porque Jesucristo vino para el perdón de esos pecados. La palabra no es para decir que eres pecador solamente. La palabra es para mostrarle al pecador que hay alguien que lo amó y lo sigue amando si no se ha arrepentido, para que vaya a Cristo Jesús. Entonces, a través del arrepentimiento, el Señor dijo, bautícense. Este es el nacimiento del agua que empieza en el momento en que es predicada la verdad. No simplemente porque se bautizaron. El bautismo es el resultado del arrepentimiento a través de la bendita palabra. Eso es nacer del agua. Y nosotros estamos naciendo del agua y del Espíritu, porque ya nacimos del agua. El Señor nos dijo, ustedes están naciendo del agua, porque están otra vez en el fundamento correcto. Eso es nacer del agua. Amén. Nacer del agua, iglesia, es para arrepentimiento.
Y cuando tú te arrepientes, iglesia, es porque quieres entregarle al Señor Jesucristo todos aquellos pecados. Tú no puedes volver a pecar, tú tienes que remitirlos a la cruz del Calvario. Y cuando tú remites el pecado, hasta ahí llega ¿qué? La crucifixión y la muerte de Jesús, morir al pecado. Pero de ahí pasamos a la obra completa, que es la resurrección, que es la transformación que hace nuestro Señor mediante el Espíritu Santo para nacer del Espíritu. Porque esta muerte al pecado, iglesia, es morir al viejo hombre, y el nacer de nuevo es esa resurrección que solamente pasa por el Espíritu. Eso es nacer del Espíritu. Pero tenemos que haber nacido primero del agua. Muchos están peleando consigo mismo para nacer del Espíritu, pero no se puede nacer del Espíritu si no se ha nacido del agua. No puede haber resurrección si no hay una muerte primero. Hay que morir al pecado. Y todo esto es la obra preciosa de nuestro Señor Jesucristo por el poder del Espíritu Santo. Esto no es de obras humanas. Esta es la obra y el poder de Dios en nuestras vidas. Eso es haber creído que el Señor Jesucristo vino, murió y resucitó. Creer tú que el Señor Jesucristo resucitó es creer que te da vida eterna, y es a través de la resurrección. ¿Estamos entendiendo esto, iglesia? Cuando entendemos esto, vamos a saber qué es caminar en la carne y qué es caminar en el Espíritu. Caminar en la carne, iglesia, es no haber remitido aquello en la cruz. Es algo que se está reteniendo. La mentira es pecado. Dice el Señor que los mentirosos no entrarán, ni los murmuradores, ni los fornicarios, ni los adúlteros. Y todo esto hay que remitirlo a la cruz, creyendo que Él vino por eso, y es remitirlo para que por el poder del Espíritu Santo no lo hagamos más. Porque empezaremos a caminar y el mismo Dios de paz nos guarda. Él guarda, y nosotros tenemos que cuidar este depósito. Porque el Señor Jesucristo, a través de su bendita sangre, lo que hizo fue purificarnos, purificar y lavar nuestras conciencias, iglesia. Porque podemos estar en la iglesia, pero es la conciencia la que le presentaremos al Señor. Es la conciencia la que cuando tú te vas de aquí te martilla, que no es culpa, es la conciencia la que discierne el bien y el mal, que sabe por qué camino estamos. Porque esta palabra le habla a la conciencia del hombre. Ahí es donde Dios le habla al hombre, para que discierna por qué camino va. Y el hombre mismo decide si quiere seguir sus malos caminos. La palabra de Dios dice tan solo arrepiente. Reconoce y arrepiente, que muchos están en el reconocimiento. Escucha, iglesia, el Señor le dijo a Nicodemo: si no naces del agua y del Espíritu, no van a entrar al reino de Dios. Amén. Y muchos están tratando de hacerlo en sus propias fuerzas. ¿Y cuáles son sus propias fuerzas? Creyendo que caminando en la carne va a quererse sujetar. No es posible. Te vas a frustrar. Esto no es una obra de nosotros, es la obra del Espíritu Santo. Por eso la necesidad del don de Dios en nuestras vidas. Por eso hay que cuidar este depósito. Y si se ha apagado el don del Señor, dice: avívalo. Has dejado tu primer amor, vuelve ahí. Vuelve ahí donde dejaste tu primer amor. El Señor no te dejó ni me dejó. Somos nosotros los que dejamos al Señor. Y el Señor está llamando a su iglesia. Porque es ahí en el primer amor, cuando te encuentras con Cristo crucificado, donde te lleva el Espíritu, porque Él te lleva la verdad a Cristo. El Espíritu Santo, esta palabra que es Espíritu, te lleva a Cristo, nos lleva a Él. Y cuando tú ves a Cristo, ves el amor de Dios en aquella cruz. Y es por ese amor, iglesia. Reconoce que fue ahí el Señor dijo: quieren que se sienta otra vez la salsa, vayan a la cruz. Vayan a la cruz. Vayan a la cruz. Miren al Señor Jesucristo. No pierdan la mirada del autor y consumador de la fe. No quiere que lo recordemos siempre en la cruz como muertos, sino como resucitado. Pero hay que ir allá donde nos enamoramos de Él. Cuando vimos nuestro pecado ahí crucificado y que Él padeció a causa de nuestro pecado. Vayan, miren todo lo que Él hizo por ustedes y van a volver. Porque es el amor de Dios el que enciende nuestro corazón, no nuestro amor. Hemos tratado de sostenernos con nuestro amor, iglesia.
El amor de nosotros es infiel, pero el de Él es fiel. Amén. Por eso el amor de Dios es el que nos sostiene. Es el bendito amor del Señor, iglesia, el que en nosotros nos hace hacer las obras de Dios, nos hace servirle, como decía ayer. Es el amor de Dios, no nuestro amor. Nuestro amor le va a fallar. Es el amor de Él que enciende la llama aquí. Y tú solamente quieres servirle porque el Espíritu está aquí. Y el Espíritu le da la gloria al Padre. El Espíritu quiere servirle. El Espíritu, iglesia, no nosotros. Por eso dice que el Señor empezará a hacer las obras de Él en nosotros. No nuestras obras. Hoy o ayer decía el Señor, si no nos va a pasar lo de las 7 iglesias de Apocalipsis, muchas obras, pero Cristo por ninguna parte. Y vamos a creer que vamos a ser salvos porque estamos todavía en la obra. Vamos a ser salvos mediante la fe en Cristo, y muchos han menguado en la fe. Y el Señor te dice, es necesario avivar el don, porque el don de Dios, el Espíritu Santo, el don de Dios da fruto. ¿Cuál fruto? Amor. Y el amor da fe también. Dice esperanza, bondad, benignidad, mansedumbre. El carácter de Cristo en nosotros, iglesia. Ese amor es el que nos va a hacer ver los problemas y vamos a poder soportarlos. Porque así como Él soportó, iglesia, hasta la sangre, iglesia, Él nos va a dar el poder y la fuerza para soportar. Es el amor de Dios, no nuestro amor. Porque cuando hemos querido sostenernos con nuestro amor, cuando llega la aflicción salen corriendo y quieren irse. No quieren saber de Dios. Ese es nuestro amor condicional. Ayer nos hablaba de que el amor de Él todo lo puede, todo lo soporta. Es el amor de Él, iglesia, que nos va a hacer soportar. Es el amor de Él que nos da ese gozo, que nos da paz, nos da salvación, esa convicción. Es el amor de Él, iglesia, el amor de nuestro Señor en nosotros. Porque dice la palabra que fue derramado el amor de Dios por el Espíritu en nosotros. Escuchas, el Espíritu en nosotros nos da el amor de Dios en nuestro corazón y podemos amar aún al que nos aborrece. Es el amor de Dios el que necesitamos. ¿Y cómo pasa esto cuando entendamos, iglesia, que Cristo vino en carne para que nuestra carne también fuera crucificada? Si no entendemos que la carne tiene que ser crucificada, vamos a creer que caminando en la carne estamos agradando a Dios, y no es cierto, iglesia. Él dice, el que quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Más adelante dice que para qué cargamos, yo no entendía para qué era la cruz. Dice que en aquella cruz uno tiene que crucificar los deseos engañosos de la carne. Cada vez, cada día te tienes que tomar la decisión si sigues los deseos de la carne o haces la voluntad del Señor. Y Él nos dejó algo que se llama conciencia, donde ya discernimos entre el bien y el mal. Y es una decisión que tomamos. Si has decidido seguir a Cristo, la carne no quiere ni puede. Para seguir a Cristo hay que caminar en el Espíritu. Por eso la necesidad de nacer en el Espíritu. Una persona carnal no puede caminar en el Espíritu. Dice 2 Corintios 4, 1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso. ¿Qué es lo oculto y vergonzoso? ¿Qué es? El pecado. Renunciamos a lo oculto y a lo vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Porque muchos que no renuncian quieren adulterar la palabra para ocultar ese pecado. La palabra de Dios no oculta el pecado. La palabra de Dios expone el pecado. Amén. Dice, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto. ¿Entre quiénes? Los que se pierden. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Cuál Dios? Satanás. Aquí está Dios con minúsculas. El Dios de este siglo es el que entenebrece el entendimiento.
¿Recuerda todo Romanos capítulo 1? Él cegó el entendimiento de quiénes. ¿De los que creían? De los incrédulos. De los incrédulos. Para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Este evangelio es luz. Amén. Y él resplandece, iglesia. Cuando llega una vida, llega la luz y manifiesta. Son las obras de las tinieblas. Y la luz viene a deshacer esas obras, iglesia. Esto es lo que tenemos que entender. El evangelio de Cristo es simple y es sencillo, sino que es difícil cuando se quiere hacer, obedecer en nuestras fuerzas. El Señor dice que este evangelio es espíritu y el mismo espíritu hace esta transformación en nosotros, iglesia. Por eso hay gente que siente que no, es imposible que el Señor me haya llamado. No, iglesia. El Señor llama a muchos, pero escoge a pocos. ¿Y por qué? Porque hay un costo. Hay un costo que hay que, dice la palabra de Dios, el Señor dice que hay que pesar ese costo, hay que medir ese costo. ¿Y cuál es el costo? Que dejes a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, no. Porque el Señor dice que aunque pareciera que lo dejares, te lo estás ganando. Ese no es el costo. Ahí dice que dejar padre y madre, sí. ¿Sabe cuál es el costo? Morir a nuestra voluntad, a nuestro yo, morir a nosotros. Ese es el costo. Crucificar nuestra voluntad. Ese es el costo. Porque cuando tú empiezas a hacer la voluntad del Señor, se van a levantar los de tu casa, pero Él dice: tú no los estás perdiendo, tú te los estás ganando. Porque aún a mi Señor Jesucristo se le levantaron sus hermanos y se burlaban de Él y eran incrédulos. Ahí dice la incredulidad de los hermanos de Jesús. Así como tal vez no creen en muchos, pero dice la palabra de Dios que luego sus hermanos y su madre les sirvieron. No es precioso, porque eso sí se cumple, iglesia. Eso sí se cumple. Pero cuando dejamos la vieja manera pasada de vivir, ¿cómo nos vamos a ganar la familia para Cristo si seguimos siendo los mismos? Es la transformación, la obra del Espíritu en nosotros, que al principio dice que se levantan los de tu casa porque ya no estás de acuerdo con ciertas cosas. Si se practica brujería, si van donde los brujos, tú ya no estás de acuerdo. Si hay idolatría, tú no estás de acuerdo. No los atacas, pero no eres partícipe con las obras infructuosas de las tinieblas. Entonces al principio hay un malestar, pero ellos saben que tú hay una fidelidad que no viene de ti, sino del Espíritu en nosotros hacia Él. Y ellos en algún momento, iglesia, clamarán a nuestro Dios. Pero ellos tienen que ver a Cristo en nosotros. Y estamos viendo que uno sí se gana la familia para Cristo con el testimonio. Porque el Señor nos manda a ser testigos primero en Jerusalén, en Judea, en casa. No primero fuera, dentro. Al principio va a ser difícil. Decía que la incredulidad de sus hermanos decían: ¿por qué no vas y sales y te das a conocer? ¿Cuántos comentarios sarcásticos? ¿Cuántos desplantes? El Señor dice que esto lo vamos a padecer, pero lo vale, iglesia. Qué precioso es ver llegar uno por uno a los pies de Cristo. Es precioso, iglesia. Mientras que te llaman fanático, iglesia, tarde que temprano, sí, somos fanáticos. Es más loco decir que soy fan número 1 de Cristo, o sea, seguidora, que ser seguidora de un cantante. Yo soy fan de Cristo, seguidora de Él. Quiero estar donde Él está, quiero estar en todos los asuntos que Él quiera que yo esté. Eso es seguirlo. ¿Qué hace un seguidor? Hay un concierto acá, ¿qué se va a presentar acá? Está en todos los asuntos. Esto es seguir a Cristo, que vean la pasión por Él. Y al principio nos daba vergüenza que nos dijeran fanático, a mí ya no me da pena. Triste sería que me dijeran: usted dice que lo sigue y mire usted cómo es. Qué precioso que te digan que usted hace todo lo que hace el fan. Si el artista se compra un sombrero rosado, todos quieren el sombrero rosado. Pues si el Señor me dice que Él hizo eso, yo también quiero, Señor. Así tiene que ser. Pero al principio nos daba vergüenza. Es demasiado exagerada. Se está pareciendo mucho a Cristo, gloria al Señor. Porque eso es lo que tiene que pasar. Que por
Él, nosotros no lo vamos a hacer bien. No lo vamos a poder hacer. No vamos a poder, como lo pudo Pedro haciéndolo en sus fuerzas, hasta que vino el gobierno de Dios, el poder del Espíritu Santo, no solamente para hacer señales, sino para ser gobernados y dirigidos por Él. Amén. Porque antes de que viniera el Espíritu Santo, ellos echaron suertes y tomaron una decisión, que era elegir al sucesor de Judas. El Señor no los mandó. Como nos ha pasado muchas veces si nos hemos equivocado. Ellos eligieron al sucesor de Judas y el Señor hace rato lo tenía preparado a Pablo. Si no, vamos a echar suertes, iglesia. Y el Señor no quiere una iglesia que eche suertes. El Señor quiere una iglesia guiada por el Espíritu Santo. Amén. Eso es lo que el Señor quiere. Y tú y yo no lo vamos. Nuestros pensamientos no son iguales a los de Él. Nuestros caminos no son iguales, iglesia. El Señor ya tiene algo trazado. Nosotros simplemente tenemos que escuchar su voz y cuál es su voluntad y hacer la voluntad del Señor. Amén. Eso es todo, iglesia. Él ya tiene un camino. No lo tratemos de cambiar ni de torcer. El camino solo uno es Cristo Jesús. Amén. Dice el 5: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Gloria a ti, mi Rey. Y a nosotros como vuestros siervos, ¿por amor de quién? Jesús. ¿Somos siervos por qué? Por amor de Jesús. Amén. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Porque al principio la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Señor dijo: hágase la luz. Hasta que el Señor vino a través del Evangelio y resplandeció en nuestras vidas. Y el que resplandeció fue Cristo. El Evangelio no es para que todos resplandezcamos como se estaba haciendo, para que brillara el hombre, no. El que resplandece, el sol, es Cristo. Él es el que tiene que alumbrar en nuestras vidas. Él es, iglesia. Este Evangelio tiene un autor y es Cristo Jesús. Es Él el que tiene que alumbrar nuestro entendimiento. Es Él el que vino a deshacer toda obra que las tinieblas habían hecho en nosotros. Es Él la simiente incorruptible, vino a deshacer la corruptible, el hombre carnal. Para sembrar la simiente correcta, la semilla, la misma que fue implantada en María por el Espíritu. Es la misma semilla que es implantada por el Espíritu, la palabra, para nacer, iglesia, de nuevo. La palabra en nosotros, por eso dice: si mi palabra permanece en ustedes, es la simiente, es la semilla, Cristo Jesús. Y nacer por esta bendita palabra de nuevo. Esto es lo que el Señor quiere, iglesia. Que por esta palabra y creyendo en el Evangelio, iglesia, colocar el fundamento, la semilla correcta. Esto es lo que el Señor quiere en nuestras vidas. No va a entrar el primero, dice el Señor. Y nos lo ha mostrado con los patriarcas. Abraham tuvo primero a Ismael y luego tuvo a quien es Isaac. Y él por herencia, por tradición, creían que le daba el primogénito, y el Señor desde el inicio nos mostró que no es el primero sino el segundo. El segundo es el de la promesa. No es el hombre carnal el que entra, iglesia, es el hombre espiritual en Cristo. No era Isaac, perdón, no era Ismael, era Isaac. No era Esaú, era Jacob. Era José, no era el mayor. Era el hijo menor de José, no el mayor. Y así lo ha venido mostrando. No es el Adán, el primer Adán, sino el nacido del Espíritu en Cristo Jesús. Hay que morir, iglesia, para nacer de nuevo en el Espíritu. Entienden, no va a entrar el hombre carnal. No va a entrar. Él se opone a todo lo que tiene que ver con Dios. Porque la simiente plantada, la simiente de pecado. Y el Señor Jesucristo es esa simiente que vino a deshacer el pecado en nosotros. Si seguimos con la primera simiente, iglesia, vamos a querer pecar. Pero si la simiente correcta, que es Cristo, está en nosotros, vamos a aborrecer el pecado. Vamos a aborrecer lo que el Señor aborrece. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para la iluminación de
de la gloria de Dios en la paz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro, iglesia, en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Iglesia, dejemos de idolatrar a los hombres. Dejemos de darle gloria a los hombres. Miremos la luz que es Cristo, iglesia. Aquel que quiere transformar nuestras vidas. Es Él el que tiene que morar. Para Él es la gloria, el honor por los siglos de los siglos. Y esto lo tenía que repetir Pablo. La iglesia se dividió. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. ¿Quién es Pablo y quién es Apolos? Sino colaboradores de Cristo Jesús. No fuimos nosotros los que fuimos a la cruz, dice Pablo. No fuimos nosotros los que pagamos el precio, es Cristo Jesús. Que el Señor, somos siervos de Él, iglesia, para que la excelencia de barro, por eso Él escoge vil y menospreciado, para que seamos testimonio de que Él, de lo vil y menospreciado, levanta, que donde abunda el pecado, abunda la gracia, y Él escoge lo más vil y menospreciado para mostrarle al pecador que sí se puede, para que la gloria sea para el Señor y no para nosotros, iglesia. Aquellos que saben que es así nunca van a ocultar la obra del Espíritu. Siempre me he presentado de donde Él me sacó, de una cantera, de un hueco, de un hoyo, donde yo no quiero volver, porque ahí había muerte, soledad, tristeza, abandono. Ahí había todo lo que ustedes no se alcanzan a imaginar. ¿Cómo querer volver a mirar hacia atrás? Y no volvemos hacia atrás es por la fidelidad de Él, porque Él nos sostiene. Hoy le decía a alguien, uno se cansa, iglesia, uno se fatiga, pero solamente vuélvelo a mirar a Él y Él renovará nuestras fuerzas. Amén. La palabra de Dios nos dice que vamos a tener aflicciones, que no vamos a tener tristeza. Él dice, no teman, yo he vencido al mundo, mírenme a mí, no dejen de mirarme, nos vamos a hundir. La palabra de Dios nos dice, iglesia, que nosotros se nos van a acabar las fuerzas. Gloria al Señor, porque se termina para que entendamos que es por el Espíritu y no por nuestra fuerza. Amén. La palabra de Dios nos enseña que es la humanidad de nosotros la que nos hace depender de un Dios todopoderoso y soberano, que es Él el que nos sostiene. Porque ¿qué sería de nosotros si creemos que dependemos de nosotros mismos? Dependemos de Él, iglesia, de nuestro Señor, de nuestro Dios. Esta es la humanidad que no podemos dejar de ver. ¿Por qué? Porque a veces hay tanta vanagloria de allá para acá que empieza la gente a idolatrar y quiere un estatus, algo que no somos, iglesia. Somos humanos dependientes del Espíritu Santo, donde tú y yo tenemos que cuidar este depósito, donde tú y yo tenemos que trabajar todos los días y crucificar la carne hasta que estemos en como decía Pablo, en este estuche. Todos tenemos las mismas batallas, solo que como es la batalla de la fe, tú decides, iglesia, si lo peleas con la carne o con el Espíritu, porque esta batalla es espiritual. Esto es lo que el Señor quiere, hermano. Yo sé que ustedes tienen batallas también, pero les digo, iglesia, solo en Cristo somos vencedores por medio de Él. Sin Él no vamos a vencer, iglesia. Es Él el que venció y por medio de Él vencemos, iglesia, todo lo que se nos vaya a levantar. Amén. Es por medio de Cristo Jesús. Entonces quieren que uno les muestre algo que uno no es. El siervo de Dios no es un superhéroe, no es un extraterrestre, no es un ángel. Somos mensajeros del Evangelio de Cristo. Amén. Donde por testimonio tenemos que mostrar el Evangelio, donde Pablo dice, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo, porque tenemos que ser testigos de Cristo. Amén. No porque seamos Cristo, sino porque Cristo mismo está haciendo la obra en nosotros. Amén. Y nosotros tenemos que entrar por esa puerta y llevarnos a ustedes por donde Él nos está llevando. Al buen pastor, al pastor de pastores, al príncipe de los pastores, a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por eso la encomienda a los que predican el Evangelio es una responsabilidad grande, iglesia. Que la responsabilidad que tenemos, iglesia, es de no adulterar esa palabra. Que no le pongamos arengo, miel, levadura.
Que la palabra sea como sale aquí de la boca de Dios, tal cual está escrito. No para dar palabras suaves para que no te molestes. Al contrario, iglesia, esta palabra tiene que exponer la verdad, porque es la luz que expone toda tiniebla. No es a ti ni a mí, es la obra de Satanás en el pueblo de Dios. Y esto es lo que reprende el Señor a través de su palabra. Las obras de las tinieblas. Que andamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, iglesia. Cada uno sabe los apuros que tiene que enfrentar. Mas no desesperados, porque sabemos quién es nuestro socorro y quién es nuestro pastor. Perseguidos, oh iglesia, perseguidos, sí que nos persiguen, pero no desamparados, porque tenemos un Padre que nos ama y nos cuida. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Oh iglesia, cada vez que nosotros morimos a ese viejo hombre, llevamos esas marcas, las llevamos en nosotros, muriendo y crucificando sobre carnal, para que así como Él resucitó, también seamos partícipes de la resurrección de Él. Pero nadie quiere, la mayoría no quiere morir. Es necesario morir, iglesia. Es necesario. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Por causa de Jesús. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Amén. Por tanto, iglesia, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. ¿Por qué? Porque cuando nacemos del Espíritu, iglesia, vamos a empezar a cuidar más lo espiritual y lo eterno. Mientras que va pasando el tiempo y este estuche, iglesia, se va desgastando, se va envejeciendo, nosotros estamos naciendo de nuevo en el Espíritu. Estamos rejuveneciendo, estamos tomando una nueva vida. Pueda que tengan 70, 80, 90, 100 años, pero si han decidido hoy nacer de nuevo, pueda que se vaya desgastando, iglesia, pero lo que está haciendo es teniendo nueva vida, naciendo de nuevo. Esta carne, este cuerpo va a ir al polvo, pero mientras que estemos aquí, tenemos que cuidar, porque este es el templo del Espíritu Santo. Y si nosotros cuidamos más el hombre interior, si cuidamos más lo interior, iglesia, vamos a cuidar la presencia de Dios en nosotros. Y esto es para la eternidad. Que sea que partamos, que durmamos o que Cristo venga, nos haga, iglesia, llenos del Espíritu Santo. Pero lo que más cuesta, iglesia, es entregar los deseos de la carne. No nos vamos a ir. Mira, leamos Romanos capítulo 7, que habla de este pedacito. Bueno, leamos el 17 y el 18 para terminar el 4. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, iglesia. Hay algo que el Señor nos decía cuando empezamos a morir a la carne. Llorábamos mucho
iglesia, ¿por qué lloran tanto? Ustedes están llorando un muerto que ama. Ustedes están muriendo, pero yo les estoy dando. Él nos da una nueva vida. Mientras que dejamos obras de la carne, el Señor nos da fruto del Espíritu. Cuando tú en el Señor empiezas a morir, tú sientes que mueres porque sientes que estás muriendo a tu voluntad. Y cuando dijo, no lloren lo que están dejando, miren lo que les estoy dando, y ahí habrá gozo. Y lo pudimos entender. Porque nadie le gusta morir a su voluntad, iglesia. Pero cuando entendemos a través de la luz de las Escrituras que la voluntad de Dios es mejor que la nuestra, vale la pena morir. Porque la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta. Él tiene pensamientos de bien y no de mal. Reconozcamos que nuestra voluntad es la que nos ha metido en apuros. Que nuestra voluntad y nuestra naturaleza, que es orgullosa y altiva, es la que ha hecho que las cosas se derrumben, iglesia. Y cuando viene el Señor y nos dice, esta es mi voluntad, yo tengo pensamientos de bien y no de mal contigo. Toda buena dádiva viene de papá. Todo lo perfecto viene de Él. Todo lo bueno proviene de papá, iglesia. Todo lo malo ha provenido del corazón del hombre. Entonces entendemos que es mejor la voluntad de papá. Porque nosotros aparentemente tenemos buenos pensamientos, pero ¿quién conoce nuestros pensamientos? ¿Quién los escudriña? Sino el Padre, hasta que los saca a la luz. Y nos damos cuenta que son pensamientos perversos. Que a veces los pensamientos que son de bien para mi bien le hacen mal a otro. Pero papá nunca va a ser así, iglesia. El Padre siempre, iglesia, Él es un Dios de justicia. Él por hacerte bien no le va a pagar mal a nadie, ni siquiera a nuestro enemigo. Porque Él espera que el enemigo también se arrepienta. Él espera que todos, que ninguno se pierda, sino que procedamos todos al arrepentimiento. Él no vino a perder las almas, sino a ganarlas. Él no vino a condenar, la condenación es no haberlo aceptado, pero vino a salvar. Esto es lo que tenemos que entender. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven. Oh, eso sí que cuesta, ¿no, iglesia? La gente sale de aquí mirando lo que se ve. El hombre espiritual no camina por vista. No camina por vista. Puede ver todo lo contrario. Pero el que camina en el Espíritu camina en esta palabra. Eso es caminar sobre las aguas. Y así vea todo lo contrario. Se aferra a la promesa. ¿Sabes qué es lo que hace que un hombre espiritual se mantenga firme? Es creyendo lo que salió de la boca del papá. Es creyendo y aferrándose a lo que el Padre nos dijo. Así vean todo lo contrario. Y esto es lo que el Señor quiere de su iglesia. Él dijo que no nos dejaría solos. Y si todos se van, entonces me siento tan solo y tan solo. Él no nos ha dejado solos. Él dijo que estaría con nosotros hasta aquí. Amén. Hasta tanto que dijo, aunque padre o madre te dejaren, que es como lo último, la madre lo último, si te dejaren con todo eso, yo recibí, te recogeré. Así de tremendo es el amor de Dios. Es que quede huérfano o huérfana, yo soy el padre de huérfano. Es que quede viuda, yo soy el esposo de la mujer. ¿Qué más queremos? Él lo suple todo. Amén. Y no porque el Señor no crea que tenemos que vivir un dolor, pero Él vino, dice que Él vino a sanar las heridas, Él vino por los enlutados, Él vino a sanar. Él vino a traer bálsamo, iglesia. Amén. Él sabe, Él conoce todo nuestro dolor. Él sabe qué es ser abandonado. Él dice, me dejarán solo, pero no estoy solo porque el Padre está conmigo. Amén. Él sabe, iglesia, todo lo que padecemos, Él lo vivió. A Él no lo rechazaron, a Él lo rechazaron. De Él no hablaron mal, de Él hablaron mal y mentira. A Él todo lo padeció, mi Señor. O sea que Él nos entiende.
y nos enseña a vencer todo eso. Como iglesia, caminando en el Espíritu, no en la carne. No mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Lo eterno, iglesia, pues las cosas que se ven son ¿qué? Temporales, pero las que no se ven son eternas. Las que no se ven son eternas. ¿Y cómo hago yo para ver las que no se ven? Aquí están. Aquí están las promesas. Amén, aleluya. Aquí está. Romanos 7. ¿Cuántos estamos siendo edificados en el Señor? Está trayendo palabra, iglesia. Palabra de consolación. Esperanza para muchos. 7:7. El pecado que mora en mí. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? ¿Qué dice? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. ¿Por qué conocemos nosotros el pecado? Había cosas que nosotros estábamos haciendo y no sabíamos que estaban mal hechas hasta que conocimos la verdad. Y nos damos cuenta que la palabra dice que el que pecar es pecado. La ley nos condena. La ley nos condena, iglesia. Pero la gracia que es en Cristo Jesús nos salva. La ley muestra la condición de pecador, pero Cristo vino y murió por este pecado y pagó el precio. O sea que no podemos reconocer a Cristo y recibir la gracia si no hemos conocido la ley. No podemos decirle a las personas que son santas si primero no reconocen, se arrepienten de su pecado y van al Salvador. Pero antes la iglesia creía que había salvación solo por una oración de fe, sin conocer a Cristo, sin reconocer por qué murió en la cruz, sin revivir, porque el Señor habla de revivir el pecado y no bajarlo otra vez de la cruz, de no volver a crucificar a Cristo, volviendo otra vez al pecado. Y dice que vino una sola vez a morir por el pecado. Claro, pero no hay ni tan solo uno que no peque. Una cosa son esta carne que está viciada, o sea que ya es un vicio pecar, y otra cosa es que si tú te equivocas, corras a la abogada. Son dos cosas diferentes, porque hay gente que está viciada del pecado y van una y otra vez por el mismo pecado. El Señor, hay gente que ha caído, pero el Señor los ha levantado. Vuelvo y repito, según lo que dice Hebreos capítulo 12, nosotros no podemos pecar a conciencia. No podemos pecar deliberadamente, no podemos pecar voluntariamente. Hay personas que han caído, pero el Señor dice, si caen, yo lo levanto. ¿Por qué? Porque estamos en una batalla constante. Otra cosa es pisotear la sangre del Cordero. Son dos cosas diferentes. En Hebreos 12 lo habla. Él dice, aquellos que en ignorancia lo hicieron, pero conociendo la verdad, siendo revelado Cristo crucificado, no deberías ir al pecado una y otra vez. Hebreos capítulo 5 dice que los niños fluctuantes, los inmaduros, tienen que estar yendo una y otra vez a los primeros movimientos, al arrepentimiento. El Señor no quiere eso. ¿El Señor qué? Él no quiere eso. Él quiere que nazcamos de nuevo. Dice, de ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Cómo nos dimos cuenta que éramos adúlteros? ¿Cómo nos dimos cuenta que éramos mentirosos y que la mentira era mala? ¿Por qué? No nos parecía normal mentiras, hasta como molestando ciertas mentiras. Ay, diga tal cosa, ay, que no estoy ahí, no mentiras. Era la carne, esta vieja naturaleza está viciada con el pecado, lo normaliza. ¿Cierto? Que el Señor dice que ningún mentiroso entrará. Entonces eso es lo que tenemos que dejar, estos vicios que tiene la carne. Que el Señor a través de la palabra nos dice, los mentirosos no entran. ¿Cómo? Yo soy mentiroso.
uno se arrepiente de la mentira. Entonces ya no lo hace como vicio. Si alguna vez cae una mentira, ya me condené, me quemé, no, ve al Señor y pide perdón. Eso es otra cosa. Pero hay personas que se les volvió un hábito. No tienen la necesidad de mentir, como me pasaba a mí, era un hábito. Bueno, a mí fue la única mentirosa que el Señor me la dio. Muy mentirosa, demasiado mentirosa. Pero bendito sea el Señor que por la ley me di cuenta que estaba mal. Amén. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. O sea que cuando viene la palabra y te dice es mentira, entonces ustedes quieren ver la vieja naturaleza, la rebelión, la desobediencia. Desde los niños viene. Dígale a un niño, desea el Señor, no se suba ahí, verá que sube. Dígale a alguien, no miente, más miente. Dígale a alguien, no murmure, más murmura. Dígale a alguien, no fornique. Y la carne misma se enciende para quererlo hacer. Esto es lo que el Señor está hablando. Dígale a un niño, no se vaya a comer eso, ¿no? Y verá que lo come. Y le entra un desespero porque lo tiene que hacer. Porque esa es la naturaleza que viene. El rebeldizarse contra las autoridades, el hacer todo lo contrario a lo que le dicen. Ahora hablemos de los niños fluctuantes de la iglesia. No mientas y más miente. No odies y más odia. Entonces, sabiendo que es algo que no se puede hacer, más se convierte en un vicio. Aquí en la carne. Esto es lo que dice Pablo. Les está presentando así. Dice: mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado estaba muerto. Pero cuando conocemos la verdad, nos muestra la condición. ¿Amén? Dice: y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Cómo así que yo morí? Porque el que peca está muerto en sus delitos y en pecados. Y él decía: yo sin la ley, no sabiendo esto, yo estaba bien, hasta que me dicen que mentir es malo y que el Señor aborrece la mentira. Ahí me di cuenta que estaba muerto. Pero hay una buena noticia: Cristo en la vida. Amén. El pecado produce muerte. Cristo, si tú te arrepientes, iglesia, trae vida eterna. Amén. Dice: y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. ¿Qué hizo el pecado? ¿El pecado qué hace? Y me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. La ley no es mala. A veces la gente habla de la ley como si fuera mala. No, el Señor no quiere que andemos en la ley. Porque si tú dices que no mientes, puedes adulterar. Y si usted dice que cumplió 9 y usted dice amar a Dios, porque los 10 mandamientos se dividen en dos: una parte amar a Dios y una parte amar al prójimo. El que ama al prójimo no desea la muerte del prójimo. El que ama al prójimo no miente, no deja mentir al prójimo. Si me entiendes, se divide en dos. Por eso el Señor dice: y en esto consiste la ley, en estos 2 mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo como a ti mismo. Entonces el Señor llega y dice aquí: luego lo vino a hacer muerte para mí. ¿Dónde voy? 12. De manera que la ley era la verdad santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, ¿qué es lo que pasa con la ley? Que la ley es buena. ¿Sabe qué es lo malo? La ley no es mala. Los malos somos nosotros. Y que siendo malos no podemos cumplir la ley. Que tuvo que venir el bueno. Él es la ley, la cumplió, no vino a abolirla, vino a cumplir con nosotros. Nosotros, por más que intentemos cumplir la ley, no vamos a poder. Es imposible. O sea, por nuestras obras, por nuestra fuerza, ninguno pudo ni podrá, solo Cristo. Esto es lo que quiero que entendamos. Si tú dices: no, yo no necesito a Cristo, pero yo soy buena persona, te digo que el Señor se lo dijo a
Maestro, bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él dijo, honra a tu padre y tu madre. Le dijo unos cuantos, no todo eso hago desde mi juventud. Dijo, entonces ahora vende todo lo que tienes y repárteselo a los pobres, porque él sabía que no amaba al prójimo como al mismo y que amaba más el dinero que Dios. Y se entristeció y se devolvió, porque el Señor sabe. Nosotros le podemos presentar nuestras buenas obras, pero así como las 7 iglesias en Apocalipsis, el Señor sabe dónde está la falla en nosotros. Y por eso la tiene que sacar muchas veces y exponerla, para que veamos que no somos tan buenas iglesia. Esto lo hace la bendita palabra que nos confronta. Amén. Y nos damos cuenta que no cumplimos, que no somos tan buenos, porque dice que puedes cumplir 9, pero uno que no cumplas, estás aboliendo toda la ley. Entonces dice, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, cuando soy capaz. Tremendo. Mientras que no nazcamos del Espíritu, seguimos siendo carne. El Señor dijo, el que es nacido de la carne es necesario nacer del Espíritu para ser salvo. Bendito el pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso malo, escucha. Porque lo que hago no lo entiendo. El Señor le está dando respuestas a muchos. Y espero que presten atención. Porque está la respuesta. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. ¿A cuánto les ha pasado? Y si lo que, y aquí nos iríamos a Gálatas 5:17, que dice que la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Tú quieres, conociendo el pecado, no quieres pecar, pero terminas pecando. ¿Por qué? Está nacido de la carne, carne es. Por eso dice necesario nacer del espíritu. El que es nacido de la carne, carne es. Dice, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora, la simiente de pecado. ¿Cuántas personas le han prometido al esposo, la esposa, a los hijos que no vuelven a hacer? ¿Sí? ¿Han escuchado? Le prometo, esta es la última vez. Y no quiere hacerlo, pero termina haciendo lo que no quiere. Aquí está la respuesta. Por eso es necesario hacer la elección. Hágalo. Dice, de manera que, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. ¿En la carne mora el bien o el mal? El mal, iglesia. Porque el querer el bien está en mí, dentro, pero no en hacer. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y por eso muchos se frustran, porque dicen que el Señor dice, entiendo que eres nacido de la carne, pero a través de mí vas a nacer del Espíritu. Él no te está desechando porque te hayas equivocado, pero hoy te tiene que decir, es necesario que nazcas del Espíritu para poder hacer que la voluntad de Dios por el Espíritu, no por nuestras fuerzas, porque cuando llega el Espíritu, nacido del Espíritu, somete la carne, le quita las armas, las obras de la carne. Esto está en Gálatas capítulo 5. Si sembramos en la carne, segaremos corrupción de la carne, pero si sembramos en lo espiritual, si empezamos a nacer del Espíritu, iglesia, daremos el fruto del Espíritu. Gobernados por el Espíritu y haciendo las obras de Dios. Y esto no va a ser forzoso, no te va a costar, no vas a lamentar que ya no estés haciendo lo que el mundo hace, sino que será un deleite, porque ahí, en el Espíritu, el gobierno de Dios en nosotros, escucha, la gloria de Dios en nosotros, iglesia, trae paz con su salvación. Amén.
Mira lo que dice. Hoy en el 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en ti. Porque según, y esto es lo que le pasa a la mayoría cuando vienen a escuchar la palabra, ¿cierto que haya? Que el mal está en ti. ¿Cierto? Por eso la confrontación. Pero esta palabra no es para condenar, es para decirte, si cada vez que vienes esta palabra te confronta, es porque estás atando la carne y es necesario que nazca del Espíritu. El Señor nos dice, ustedes condenados, que vengan los santos, y ustedes no, al contrario, nos llamó siendo pecadores. Él nos llamó siendo carnales para nacer del Espíritu. Amén. Esto para resucitar en la iglesia. Entonces dice, así que queriendo, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. ¿Recuerdan lo que leímos ahorita? Según el hombre interior que va creciendo, pero el exterior se va desgastando. Según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mira lo que pasó con los profetas, lo que pasó con todos aquellos que el Señor llamó. Es eso, que cuando la gracia era revelada, ellos hasta maldecían el día de su nacimiento, porque sabían que en ellos había maldad y que el Dios que tenemos es bueno y que Él vino fue a libertarnos, iglesia. Él vino fue a resucitarnos, a darnos vida, a que muriéramos a esa naturaleza que nos estaba llevando a condenación o lleva a otros a condenación, y que solamente en la naturaleza divina que es Cristo Jesús es que tenemos salvación. Esto es lo que el Señor quiere que la iglesia entienda. Si no entendemos esto, vamos a querer caminar en la carne y creer que ahí vamos a agradar al Señor. La palabra de Dios dice, no pueden ni quieren obedecer. No es posible. Y van a estar como siempre frustrados. Pero dice, gracias doy a Dios. ¿A quién le damos gracias? A Dios. Por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente sigo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Pero, ay, no, descansé, a Pablo le pasó lo mismo, pero cuando tú lees el 8, Pablo dice esto no hace Espíritu. Leamos el 8:5, lean el 8 en sus casas, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿En qué es lo que más piensas en eso? ¿Las cosas terrenales o las eternas? Aquí está la respuesta. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Si te estás ocupando mucho de la carne, ¿qué trae? Muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es ¿qué? Vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Qué pasa cuando estamos en la carne? Estamos en enemistad con Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Escuchen, iglesia. Los que viven en la carne, ¿qué? No pueden agradar a Dios. Los que viven en la carne, ¿qué? No pueden agradar a Dios. ¿Por qué se ha desagradado a Dios? Porque se está dando. ¿Qué es andar en el Espíritu? Es haber entrado en el segundo pacto, porque el primer pacto, la ley, el segundo, la gracia, y es por medio de Jesucristo. Creyendo en Jesucristo, iglesia, recibimos el Espíritu Santo para poder nacer del Espíritu. Amén. Entendamos eso. No es que tengamos que estar en la ley, es que la ley es el primer pacto en el Sinaí, el segundo pacto también fue en el Sinaí, con la Santa Cena, que el Señor Jesucristo dijo, este es mi cuerpo y esta es mi sangre, el pacto que hace mi Padre con ustedes. Todo el que entre ese pacto a la gracia es nacido del Espíritu. Y es por el Espíritu, iglesia, que se puede cumplir la ley. Porque el que es nacido del Espíritu ya no hay ley, sino que estamos en la ley de la gracia. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Así que el Señor quiere que tú seas de él, iglesia. Es necesario de esa cosa. Lee todo el 8. Cuando yo leí el 7 y el 8, el Señor nos mostró esto. Yo quedé impactada.
porque entendí por qué muchos pelean en la carne. Y quieren agradar a Dios y no pueden, porque esta carne no quiere escuchar y no puede. Ni quiere ni puede agradar a Dios. Por más que quieras obedecer y empiezas una semana bien, la carne tiene deseos engañosos que separan al hombre de Dios. La carne quiere pecar. El Espíritu quiere agradar a Dios. Ese es el bendito mensaje del Señor. Es necesario. Es necesario la corrección. Gracias por tu mensaje, gracias por tu palabra. Hoy te pido, Espíritu Santo, que seas tú convenciendo. Convence, Espíritu Santo. Convence tú, Señor. Eres tu iglesia que tiene que clamar por el don de Dios. Porque la palabra de Dios dice, ¿y qué haremos, amados hermanos, cuando Pedro le predicó a los 3,000? Pedro le dijo, arrepiéntanse y bautícense para recibir el don de Dios. Porque es necesario el don de Dios, iglesia. El poder de Dios en nosotros para dejarlo. Bendito y alabado seas. Algo de esta dile, Señor, yo te necesito. Necesito que tu Santo Espíritu, Señor, haga la transformación, Señor. Haga esa metamorfosis que necesito. Necesito morir, Señor, a ese hombre carnal. Ayúdame, Señor, para crucificarlo cada día, Señor. Quiero nacer de ti, Señor. Quiero nacer de ti, Señor. Abre mis ojos, Señor. Abre mis ojos, Señor. Abre mis ojos, Señor. Espíritu Santo, por eso la senda antigua iglesia clamaba por él. Clamó el mismo clamor, el mismo sentir el Espíritu Santo. La necesidad que tenemos, iglesia, para que la obra de Dios sea completa en nuestras vidas. No contristemos al Espíritu Santo. Cuidemos su presencia, iglesia. Él es el mejor amigo y el compañero que tenemos, iglesia. Oh, bendito y alabado sea, Señor. Bendito y alabado sea, Señor. Oh, Señor, transforma nuestras vidas. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Por mi corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Lo necesitamos, iglesia. Tenemos que nacer de nuevo. Él dice, no pondré en un vestido viejo un paño nuevo, iglesia. Necesitamos morir a ese hombre viejo, iglesia. Clámale a tu Señor, clama por el Espíritu, iglesia. Clámale, iglesia, con todo tu corazón. Dile, Señor, ahora entiendo por qué he querido agradarte y no he podido, Señor. Porque te he fallado una y otra vez. Pedro lo tuvo que entender, que por más que quería agradar al Señor no podía. Hasta que llegó el Espíritu Santo, fue lleno, iglesia, vino sobre él el Espíritu Santo. Dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Todo, iglesia, todo
Gracias por hablarnos en esta noche, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Quedamos despedidos de este bendito lugar, pero no de tu santa presencia, Señor. Bendigo a los que están conectados en el enlace, Señor. Y que tu palabra, Señor, que ha salido en esta noche, Señor, te fruto en tu tiempo. Amén. Amén.